Un viaje hacia lo desconocido, una búsqueda de sentido, una historia sobre el deseo de elevarse más allá de las estrellas, sin saber si se puede volver. La escalera. Las altas torres de la catedral parecían intentar tocar el cielo. En su escalada se retorcían sobre sí mismas, en formas diversas, mostrando hermosos dibujos de distintos colores. Y sentado sobre una de ellas estaba Enrique, aunque nadie sabía que estaba allí. Había esperado escondido a que el recinto sagrado quedase vacío, para así subir a la torre y estar más cerca de Dios. Porque Enrique quería preguntarle muchas cosas y pensaba que quizás desde aquel lugar Dios podría escucharle. Hasta entonces no había contestado a ninguna de sus preguntas. Y eran muchas. Enrique no sabía por qué estaba en este mundo, aunque nadie, o al menos nadie que él conociera, parecía importarle demasiado. Pero Enrique no podía seguir viviendo sin saber la razón de su existencia. Él no había pedido nacer, ni tampoco le habían consultado sobre quiénes iban a ser sus padres, ni el lugar donde viviría, ni siquiera si hubiera preferido ser mujer en vez de hombre. Tampoco le gustaba la forma que la gente se comportaba. Todo lo que le rodeaba le parecía muy injusto. A medida que crecía, porque Enrique todavía era muy joven, se daba cuenta de que nada de lo que tenía era lo que él hubiese elegido. Quería a sus padres, pero los hubiera preferido distintos. Le hubiera gustado tener unos padres amigos, no simplemente padres. Así les hubiese podido explicar sus pensamientos. Pero ellos parecían felices en su papel de padres y eso les bastaba. Tampoco tenía amigos, aunque conocía a mucha gente. Pero todos sus compañeros de instituto solo pensaban en divertirse, lo que decían que era normal a su edad. Pero eso tampoco lo comprendía. ¿Por qué a cada edad correspondía hacer algo determinado? Cuando era niño, debía ir a la escuela. Ya de adolescente, conocer a una chica, enamorarse y después casarse con ella. Y en la madurez, trabajar para mantener a una familia que repetiría el patrón establecido una y otra vez, hasta que finalmente llegara la vejez y con ella a la decrepitud, la enfermedad y la muerte. Se sentía atrapado y sin escapatoria posible. Todos le decían que debía considerarse feliz, ya que nada le faltaba en esta vida, y en cambio a él le parecía que le faltaba lo más importante: escoger por sí mismo su propio destino. Para consolarse, hacía tiempo que soñaba con un lugar diferente, donde todo podía ser como él quería, pero no sabía dónde situarlo. Estaba seguro de que Dios se había equivocado al enviarle allí, y debía de haber otro lugar, en alguna parte, donde debía de estar aguardándole. Un lugar donde los humanos se quisieran y se respetasen entre ellos, donde conviviesen con los animales sin hacerles sufrir crueldades y vejaciones. Un lugar donde la naturaleza floreciese sin ser maltratada. Un lugar lleno de color y de fantasía, de luz y de música. Un lugar donde todo el mundo pudiera bailar y cantarse en armonía. Y ese lugar solo Dios podía conocerlo. Y para preguntarle si había subido allí, quería saber dónde estaba. Y allí, cerca del cielo, quizás pudiera hallar la respuesta. Porque entre la tierra, entre tanto ruido, tanta violencia, tanto odio y tantas frustraciones, no era raro que Dios ya no pudiese escuchar nada. Miró las luces de la gran ciudad,
que se extendía a sus pies, y pensó que desde aquella distancia parecía muy hermosa. El problema era que a medida que uno se iba acercando cada vez más, parecía más fea y degradada. Y entonces se dijo: cuán más maravillosa y brillante sería la perspectiva si aumentara más la distancia. Pero ya estaba en lo más alto de la torre y ya no podía subir más. Entonces la luna se asomó detrás de una nube. Enrique nunca la había visto tan brillante y se le ocurrió que desde la luna estaría aún más cerca de Dios y, por tanto, cada vez más cerca de la respuesta que buscaba. Pero había que dar un gran salto para llegar a ella y sus piernas no eran lo suficientemente largas. Y además, tampoco tenía alas para volar. Se sintió frustrado. ¿Qué podía hacer? De repente encontró la solución. Necesitaba una escalera. Sí, necesitaba una escalera para llegar hasta la luna y debía de encontrarla. Pero, ¿dónde? Y entonces algo muy extraño sucedió. Las estrellas fueron deslizándose sobre el cielo y poco a poco se colocaron una tras otra, formando una larga escalera de luz que se detuvo frente a él, extendiéndose hasta la luna. Enrique se levantó de un salto. Las estrellas sí le habían escuchado. Puso sus pies en el primer peldaño y comenzó a subir. Y al hacerlo, parecieron brillar. A medida que la gran ciudad se empequeñecía, la luna iba agrandándose frente a él. Pero Enrique subía sin miedo, porque sabía que cuando llegase al final de la escalera, Dios le escucharía. Y si aún no estaba lo suficientemente cerca para oírle, la misma escalera le remontaría hasta el sol. Y mientras seguía subiendo, se preguntó también si no sería aquella la respuesta a sus preguntas, y si elevarse cada vez más alto no sería la razón de su existencia. Quizás aquella era la manera que Dios había tenido de contestarle, porque sentía que cada peldaño le acercaba más y más a él. Gracias por acompañarme en este viaje hacia lo desconocido. Si esta historia te ha emocionado o te ha hecho reflexionar, te agradeceré que te suscribas al canal y compartas el vídeo. Nos encontramos muy pronto en el próximo relato.